Como reyes estoy llamando a los reyes, a los príncipes de Israel. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1000. Apunte sus datos. Amén. Si lo puede traer mañana, tráigalo mañana. Amén. Si no, apunte. Hay gente que tiene su dinero en cuentas a plazos fijos. Apunte su nombre, su teléfono, su dirección, con integridad. Gente que nada más apunta, no dice nada. Eso no es íntegro, esto no. Usted lee en la Biblia, dice: yo puse de mi tesoro personal, dice David. Los príncipes, dice, y da la cuenta de lo que dieron. Amén. Porque Dios quiso que quedara la cuenta escrita de los que dieron, porque son los príncipes, porque son aquellos a que el reino de Dios vendrá en finanzas. Entonces apunte con toda claridad lo que usted está dando. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. No, usted dice: yo no tengo $1000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno. Apunte lo que el Señor le diga. Ahora voy a llamar otro tipo de columnas financieras a quien Dios está llamando a dar $500. $500. Si este eres tú, ellos también recibirán, amado. Ya están listos. Serán establecidos esta noche como columnas financieras. Los de 500 se ponen acá y los de 1000 acá. Su cheque, pero eso no vale $1000 ni $500. Entonces espérate tantito, porque todavía no estoy llamando eso. Ok. Santo. Voy a orar por los príncipes y luego le voy a dar oportunidad a todos los demás que obedezcan a Dios como quieran. Esto no sirve para nada, mi amor. Usted necesita, ¿quién es esto? Gisela. Usted necesita poner su dirección, su teléfono. Esto no es íntegro, hay que hacerlo con integridad. Ya puso el cheque, no es promesa. Perdóname. Ok. Dirección. Ok. Varón está sembrando su casa. Gloria al Señor. Pues pasen todos los que quieren en la medida, pero nunca más de sus $2. Haga un esfuerzo grande esta noche. Que dieron un salto al vacío y se quedaron sin nada. Nuestras ofrendas. Ofrece siempre al Señor. Y tenemos una forma súper fácil en Ríos de Vida hacerlo. Tú puedes ir a la página web de nosotros y ahí encuentras donaciones y haces clic ahí y puedes seguir todos los pasos. O también encuentras un instructivo de 6 o 7 diferentes formas de dar a través de cadenas de almacenes, de la app de nuestro banco. Pero en este momento lo que yo voy a hacer y lo que le estamos diciendo a todos los líderes es que tengan un grupo de WhatsApp con su gente de Casa de Vida. O sea, que tengas un grupo. Yo me imagino que de pronto eso ya existe, pero si no lo tienes, te estamos animando a que hagas un grupo de WhatsApp con toda la gente que asiste a la Casa de Vida. Hagan un grupo y de la manera más sencilla, yo lo voy a hacer en este momento. Yo voy a compartir con mi grupo de WhatsApp de Casa de Vida el link. Con un solo link, yo doy ahí, hago un link, ya se los mandé a mi grupo de Casa de Vida y ellos con ese link van directamente a donar sin mayor complicación. Entonces, tú puedes hacer exactamente eso y le pido a todos nuestros discípulos que lo vayan compartiendo. Y no te preocupes, líder, si no lo tienes en este momento, que nosotros acabamos de enviar una cantidad de información para que pueda ser transmitida a todas las personas, así nuestras. Porque mi esposo y yo aprendimos que la mujer trabaja con un cerebro entero y el hombre trabaja con la mitad del cerebro. Entonces usted está casada con medio cerebro. No estoy bromeando, estamos hablando de una realidad, científicamente.
Entonces el hombre necesita escuchar lo mismo 3 veces, la mujer solo una, y no le tienes que hablar, ella se la llevó en el aire y ya está. Esto va a sonar fuerte, pero dice Malaquías, ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Cierto o falso? Ahora viene la Biblia y dice, por cuanto los ladrones no entrarán, entonces el que no diezma no entra. Ya. El que no diezma no entra al reino de los cielos. Si el diezmo me da entrada a los cielos, el diezmo me abre los cielos. ¡Ladrones! ¿Cómo? Hola. Bienvenidos. El tema de hoy es un tema que si bien la doctrina trinitaria, que si María tuvo más hijos, que si el bautismo de bebés, que si la asunción de María. Son controversiales. Este tema que hoy les traigo es un tema de gran controversia entre cristianos evangélicos y católicos. Y es el tema del diezmo. Hoy vamos a desglosar esto y a tratar de, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, llegar a una conclusión favorable en cuanto al tema del diezmo para ambas denominaciones, tanto para el catolicismo como para el protestantismo. La doctrina del diezmo siempre ha estado rodeada de polémica. En estos tiempos, es tanto así que un católico al hablar con él no dejará de mencionarte o decirte: ve y págale los diezmos a tu pastorcito, o ve y págale el diezmo a tu secta diezmera. Esas son unas de las palabras que ellos usan mayormente para hacerte entender que el diezmo no está vigente hoy en día. Así como hoy en día hay tanta información en contra de dar el diezmo. Más allá de la obligatoriedad de dar o no el diezmo, la Iglesia debe poner especial atención en las motivaciones que la mueven. Con este ensayo, se quiere llamar la atención en las razones últimas que hacen la acción de la Iglesia, considerando que el Evangelio nace en el corazón de Dios al corazón del hombre para llegar a ser vida. Cuando se hace por temor al pastor o al liderazgo de la Iglesia. En muchas iglesias permanece un tipo de autoritarismo pernicioso que impide que el cuerpo de Cristo goce de la libertad en Cristo. Probablemente, basado en la idea que el pastor es el ungido de Jehová. Se ha recreado en las iglesias la idea que al pastor se le debe obediencia a ultranza. Además, en estas iglesias locales, se insta al creyente, constantemente, a sujetarse al pastor y a las autoridades de la iglesia. Reconociendo que las Escrituras dan margen para interpretar algunos pasajes en este sentido, no es menos cierto que muchos se han aprovechado de la gentileza y humildad de los pequeños. Mateo 18:6. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Se han levantado como un patriarcado, no bíblico, y no como ejemplo de la grey. Primera de Pedro 5:2. Nos dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Este tipo de ministerios muchas veces coacciona a los miembros de iglesias y produce que el creyente se movilice no por convicciones personales y bíblicas, sino por temor a la reacción o reprimenda del pastor de turno. Por lo tanto, ningún creyente debe diezmar bajo temor. Porque a libertad y andar en fe, no en temor, nos ha llamado el Señor. Bueno, al menos eso es lo que yo pienso. No sé si estaremos de acuerdo en ese punto. Le voy a contar una pequeña anécdota que tuve en una iglesia evangélica. Me voy a reservar el nombre. Una vez estando yo en comunión con los hermanos compañeros diáconos y creyentes, un diácono me dice: oye, me dijeron que conseguiste trabajo. Le respondí: sí. Yo, ya estoy trabajando. Me dice: pues ya debes empezar a pagar el diezmo. Le dije: puede que sea cierto, pero antes, le dije: ¿te puedo hacer una pregunta? Me dice: sí, claro. Si yo no pagara el diezmo, yo perdería mi salvación.
Me dice pues hay que pagar el diezmo, no sé decirte si serás salvo o no, por no pagarlo. Entonces yo le dije abre tu Biblia en 2 de Corintios 9:7. Y léenos qué dice. Empezó a leer. Cada uno de como se propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Entonces le dije. Discúlpame que te lo diga, pero no te corresponde decirme que debo pagar el diezmo, como si yo estuviese obligado a hacerlo. Dice que el diezmo debe darse voluntariamente, con alegría y sin presión. También dice que cada cristiano debe orar y buscar la sabiduría de Dios para decidir cuánto dar, ya que esto depende de su capacidad y de las necesidades de la comunidad cristiana. El diezmo en la ley mosaica. Cuando llegamos a la ley, queda claro que el diezmo es el estándar de Dios para dar. El diezmo ni siquiera pertenece al dador, sino al Señor, Levíticos 27:30. El pueblo de Dios ni siquiera pensaba que el diezmo era suyo y que podían hacer con él lo que quisieran. Era del Señor, y se lo devolvían automáticamente. El diezmo era dado en el Antiguo Testamento de 3 maneras. Había una 10ª parte que Dios había designado para que fuera directamente a los levitas. La tribu de Leví no recibió heredad en la distribución de la tierra prometida, porque Dios había decidido que él mismo sería su heredad y que por tanto los levitas, que eran los sacerdotes del pueblo, debían vivir de la contribución de Israel. Esto es lo que, Números 18:21, dice, y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. Este era un 10% dedicado exclusivamente a mantener a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Pero hoy en día ellos quieren aferrarse a la ley mosaica dando a entender que el diezmo hay que pagarlo a los pastores, también aferrándose al versículo que dice el que trabaja del altar que viva del altar. Si te aferras a la ley mosaica debes saber esto. De Cristo se desligan los que por la ley se quieren justificar. De la gracia han caído, Gálatas 5:4. Porque escrito está, maldito todo aquel que queriendo seguir las cosas escritas en el libro de la ley, no las cumpla todas, Gálatas 3:11. La frase el que trabaja en el altar que viva del altar aparece en 1 de Corintios 9, 13-15 de la Biblia. En este versículo, se dice que los que trabajan en las cosas sagradas, como los que sirven al altar, comen del templo y del altar, respectivamente. De manera similar, el Señor ha ordenado que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Estamos claros en eso, pero hay pastores que utilizan estos versos como para aprovecharse de ellos y hacerle entender a los seguidores que si no pagan diezmo algo les pasará. Algo malo le ocurrirá, y que al pagar el diezmo te estás poniendo al día con las finanzas y que por ello puedes pararte en el mundo espiritual. Pero yo pregunto, ¿qué tiene que ver el mundo espiritual con las finanzas? Escuchen. Lo que usted no da de diezmo a la iglesia, por otro lado se le va. Algo se le daña en la casa. Una familia se enfermó. Hay que mandar no sé qué cosa. Algo hay que pagar. Cosas rarísimas que no tienen sentido. Cuando usted es una persona leal a Dios, con sus finanzas, usted puede con autoridad pararse en el mundo espiritual y decir, Señor, tú dices en tu palabra que si yo soy fiel, tú, no yo, tú dices que tú vas a reprender al devorador. El devorador es ilegal aquí. Cada vez que en mi casa se quiere meter cualquier cosa de esa, de una vez yo, me paro y digo, espérate, que aquí, en esta casa, le somos fieles al Señor con lo que es de Dios. Y créame. No es así, no estamos obligados a pagar el diezmo, es algo voluntario, debe salir de ti el ayudar a tu iglesia a contribuir con tu denominación y el ministerio de tu pastor. Pero si aún así no deseas pagarle diezmos a tu pastor, ve y ayuda a los pobres, ayuda al necesitado, que estoy seguro es una forma de pagarle diezmos a Dios. ¿Robar a Dios? Estas palabras son fuertes, pero resaltan el hecho de que el diezmo pertenece a Dios, aquel que nos da la fuerza y la inteligencia, la vida misma. Si debemos dar o más bien pagar nuestros diezmos, debemos hacerlo por temor a Él, no por temor a los pastores. El diezmo en la época del Nuevo Testamento.
En el Nuevo Testamento, Jesucristo, el Salvador, subrayó la importancia del diezmo cuando afirmó: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Mateo 23:23. Ni siquiera se menciona el dinero. El apóstol Pablo siguió la misma enseñanza cuando describió la necesidad que tenía el ministerio del Nuevo Testamento de vivir del Evangelio. «¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar, del altar participan?» Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, pero si analizan esos versículos, Pablo jamás dijo que es obligatorio pagar diezmos. Son varios los pasajes en los cuales Jesús se refirió al diezmo de manera clara, nunca aboliendo ni declarando obsoleto, sino por el contrario, reprendiendo a los fariseos por su falta de honestidad al hacer cumplir al pueblo y ellos no hacerlo. Jesús recomienda a sus discípulos que cumplieran la ley impuesta por los escribas y fariseos, y es de entero conocimiento que los fariseos eran estrictos en el cumplimiento de la ley y en especial la del diezmo. Sin embargo, el Señor Jesús no dice nada al respecto de no cumplir el mandato del diezmo. Mateo 23, 1, 3. El Señor Jesús nunca atacó la enseñanza de diezmo, lo que atacó fue el cambio de prioridades que los fariseos le habían dado al diezmo sobre otros aspectos espirituales, lo cuales son la justicia, la misericordia y la fe. Afirma que tanto se debe dar el diezmo como también debe practicar estas tres cosas. Estos lo hace entender el Señor en Mateo 23:23. Si no diezmas, perderías tu salvación, quieren hacerte entender algunos pastores, para que así tengas miedo de perder la salvación. Ellos saben que el mundo está lleno de personas ingenuas. Pero el diezmo le pertenece a Dios, ha estado antes de la ley, durante la ley y después de la ley. Aún sigue permaneciendo este mandato, pero más que un mandato tienes que darlo de corazón. Cuando diezmamos, no lo estamos dando a un pastor, aunque lo estemos dando a una iglesia, sino que estamos obedeciendo un mandato de Dios. Por tal razón debemos darlo con un corazón sincero y alegre, porque de eso Él se agrada. 2 Corintios 9:7. Ahora escucha esto, hermanito católico, tú que te la pasas diciendo ve y págale los diezmos a tu pastorcito o a tu secta diezmera. Según el libro de Malaquías 3:8, el no diezmar es robarle a Dios. Yo les respondo, no es fácil que alguien me robe, sin embargo, ustedes me han robado. Todavía se atreven a preguntarme, ¿y qué te hemos robado? Pues escúchenme bien, me han robado porque han dejado de darme el diezmo y las ofrendas. Pero en el mismo libro de Malaquías nos habla de una bendición que viene por el diezmar, donde nos asegura que Dios derramará bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Además de eso, el diezmar es un acto de obediencia a Dios, por tal motivo debemos velar por ser obedientes a Él en todo. La Biblia dice que debemos cuidar nuestra salvación, y aunque no hay ningún versículo que diga si perdemos o no la salvación por no diezmar, sí nos dice que ningún desobediente ni ladrón entrará en su reino. Por eso, te instamos a que en oración te examines para que no haya ninguna mancha en tus vestiduras, ni desobediencia en tu vida, porque sin santidad nadie le verá. Hebreos 12:14. Paga tus diezmos por temor a Jesucristo, no por temor a ninguna criatura, y no por obligación sino voluntariamente. Hasta aquí el video de hoy. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Y otros tantos que lo veían en plataformas digitales, el pastor Carlton Funderburg reprochó a su congregación y no se guardó sus palabras al expresar su malestar porque no había recibido regalos de lujo. Esto sucedió en la iglesia cristiana Church at Will, ubicada en Kansas City, Estados Unidos. Según las palabras del pastor Funderburg, uno de sus deseos era tener un reloj de la marca Movado, el cual puede rondar los $1000. Además, el pastor indicó a sus feligreses que todavía eran pobres, arruinados e infelices por cómo lo habían honrado. Acto seguido, Carlton Funderburg se comparó con marcas y tiendas costosas, haciendo alusión que su valor podría ser semejante al dinero gastado en McDonald's, Red Lobster,
Louis Vuitton, Prada o Gucci. Dicho regaño provocó que los asistentes presenciales se vieran un tanto resignados, pues solo se limitaron a responder claro que sí y vamos, razón por la que el pastor concluyó regañándolos. Sin embargo, lo dicho en su predicación contrasta con la misión que tiene plasmada la iglesia en su página web, donde en uno de sus apartados indica que ésta se esfuerza en sanar y renovar almas. Al hacerse viral el sermón en redes sociales, varios usuarios criticaron y se quejaron de la actitud del hombre, considerando que pertenecer a una iglesia no significa pensar en lo material, sino en la espiritualidad.